Bienvenido amante del misterio. Disfruta las historias de terror de la vida real contadas por personas que han sido atormentadas por entes oscuros. Comenzamos. Buenas noches. Muy buenas noches, Daniel, ¿cómo estás? Bien, señorita, bienvenida. ¿Y qué le ocurrió a usted? Bueno, Daniel, gracias. Mira, quiero contar una historia que no es directamente mía, es de mi mamá. Aproximadamente hace como unos 3 o 5 años, tú hiciste un día un especial de que llamara gente que hubiera estado en el terremoto de Popayán o en el de Armenia. Ah, ok, sí. Recuerdo mucho, porque llamó mucha gente a Armenia, y pues no solo se tocó el tema paranormal, sino pues también lo que sucede a raíz de esas situaciones. Bueno, yo sí te quiero contar es por el terremoto de Popayán, que mi mamá lo vivió. Bueno, mi mamá lo recuerda así, tal cual como lo voy a comentar. Mi papá, mi papá fue militar, y en ese momento vivían en las casas fiscales de Popayán. Mi mamá recuerda que ella se levantó, ella pues se cepilló los dientes, se lavó la cara, mientras mi papá entraba a la ducha y se alistaba. Mi papá estaba encargado de todo lo que era la cocina, lo que era, bueno, no me recuerdo el nombre, pero bueno, todo lo que tiene que ver pues con ese aspecto. Mi mamá recuerda muy bien que ella corrió las cortinas, y las casas tenían ventanas grandes, lo que se llaman ventanales. Donde mi mamá tenía la vista era una parte donde había pasto, y recuerda muy bien mi mamá que habían vacas y habían las llamas, los animalitos del Perú. Sí. Cuando mi mamá corre las cortinas, ella dice que se le hizo muy raro que vio tanto a las vacas como a las llamas arrodilladas, digamos que las patitas dobladitas, y la trompa de ambos animales como pegada a la tierra. Más hizo raro el comportamiento, pero pues ella no le dio como gran importancia y se dirigió hacia la cocina a montar el agua para el café mientras mi papá se terminaba de alistar, y pues ella podía entrar a alistarse al baño y todo el tema. Mamá dice que ella coloca la ollita de café y ella automáticamente viene saliendo de la cocina, y las casas en Popayán, aún las que se conservan muy viejas, son de alto fondo, o sea, son muy largas de fondo. Sí. Entonces ella recuerda muy bien que ella salió y ella escuchó como un estruendo. Automáticamente ella dice que ella ya no vio cocina, o sea, no tenía ni una sola pared. Ella recuerda que el ruido que hacía la tierra era como si tú pusieras a oírte cuando el agua hierve, que hierve mucho. Ok. Y Dani, mi mamá, decía que en la tierra, o sea, se levantó la baldosa y era como en forma de cono. Ella en su momento, dice ella, que ella lo único que ella vio fue la puerta del fondo para querer salir. Y dice ella que en lo que ella pudo llegó, y ella recuerda que cuando ella iba a salir de la puerta, o sea, hacia la calle, ella alcanzó a ver la esposa de un compadre que vivía al lado, y la muchacha sale corriendo, y mi mamá dice que la tierra se abre y se cierra como un giro. Y ella dice que ella sale, cuando se abrió la tierra, se le queda metido un pie y automáticamente se lo ampita. Mamá recuerda muy bien porque dice que ella fue la primera trasladada a Bogotá en helicóptero debido a la gravedad de la herida en que ella quedó. Sí. Y ella dice que en ese momento ya ella como que del shock de verla ella así,
escucha que mi papá la llama y se meten debajo de la mesa de comedor hasta que terminara de pasar el terremoto como tal. Allí en el programa se ha tocado mucho el tema pues también de los animalitos y digamos que lo paranormal para mi mamá, nosotros actualmente vivimos en Cali, es que ella se asocia mucho a que los animales presienten eso, porque fue lo que les conté de las vacas y de las llamas, que ella las vio en esa posición y se le había hecho muy raro. Entonces mi mamá de pronto cuando ve que los animalitos están quietos o que ellos se mueven, en la casa hemos tenido perritos, pajaritos, mi mamá siempre dice que los animales presienten mucho esas cosas y que te avisan. Entonces esta noche eso era lo que quería contar. Y perdona alargo un poquito lo que usted está contando, pero para mí lo más paranormal del terremoto que se dio en Popayán, aquel año 83, fue que ocurrió un día santo, una Sí, Semana Santa, y muchas personas pierden la vida que madrugaron a rezar, a orar a la catedral y mueren aplastadas por la cúpula de la catedral. Y ahí entra un tema paranormal que yo digo, o sea, imagínense ustedes, la gente haciendo oración, rezándole a su Dios, Semana Santa, allá, madrugadores, en su iglesia, en su catedral, que un terremoto y los aplasta la cúpula. Entonces es entonces yo digo, y ya voy a pedirle su opinión, porque me entera, yo digo, miércoles, o sea, es una guerra entre el diablo, Dios no se mete en lo que pasa en el planeta, o sea, si tiembla o hay un terremoto, no, Dios no hizo nada. Dios dice, no, yo armé eso y ya, cuando tiemble eso no es cosa mía. ¿O qué pasó? ¿Por qué ese día? ¿O fue una obra del diablo? Como diciéndole a Dios, en sus días santos, muy bonito, rezando temprano la gente, pues tome su terremoto. Porque, claro, y voy a poner un ejemplo absurdo, pero a mí me gusta poner ejemplos. Es como si hubiera un terremoto y de pronto se cae el techo, no sé, por allá de una discoteca de música para locos, como dirían los papás. Y la gente se vio pecadores por estar allá haciendo eso, consumiendo cosas locas, bailando esa música del demonio. Vio, les cayó eso. Claro, porque ahí sí, pero la iglesia, un tal vez fue un jueves, si no estoy mal, jueves santo, el terremoto de sí, fue Popayán. un jueves. Fue el jueves, correcto, jueves santo. Y pasa esto, y además les digo algo, Popayán es de las ciudades más religiosas que aún se conservan en Colombia. O sea, si uno quiere vivir una Semana Santa con todas las de la ley, vayan a Popayán. Y entonces y la gente dice, no salgan a rumbear en Semana Santa, eso es de pecadores. Y todavía mucha gente dice, no, hoy es Viernes Santo, hay que respetar la Semana Santa. Claro, repito, si hubiera temblado un viernes en la noche y muere gente en una discoteca, ¿qué hubiera dicho la gente? ¿Vio? Pecadores, pecadores. Y ocurrió un jueves a las 8:30 de la mañana, la gente orando y mueren aplastados por la cúpula de la catedral. ¿Qué opina usted, señorita, asociando el tema paranormal de Dios, del diablo? ¿Qué cree usted de eso? Porque, y Popayán, ¿no? Tan religiosa que es y tan bonita. Sí, supremamente religiosa, en eso creo que estoy de acuerdo contigo y yo creo que es de las ciudades que en cuanto al catolicismo prima mucho. Mira, Dani, yo creo que los sucesos naturales, desde que existe el planeta Tierra, están para que sucedan, ¿sí me entiendes? Yo lo asocio más como que fue un evento en el momento que tenía que suceder. Mi mamá lo que sí me dice es que en las Semanas Santas, estamos hablando del año 83,
pero igual en esas épocas pues había gente que sí salía a rumbear y mi mamá lo que me explica es que la gente en esa época sufrió mucho el terremoto por ese tema, porque no se respetaban esos días santos y no es solo el tema de lo que tú dices, salir a bailar y todo el tema, sino de cómo estar en casa, respetar a los papás, no ser groseros, entonces lo asocian mucho a eso. E inclusive el terremoto, digamos, la parte que estuvo destruida Popayán, mi mamá me decía que también está asociado a un misterio que hay en Popayán, en la Cruz de Belén. Hay una iglesia que se llama Belén y hay una cruz. Y que hace mucho tiempo un padre decía que dependiendo de cómo cayera la cruz en un temblor, era la parte que más se iba a destruir de Popayán. Y que él decía que en caso que la cruz en algún punto se destruyera completa estando de pie, era porque se iba a arrasar completamente con Popayán. Pero pues mi mamá dice que en el terremoto 83, para la parte que cayó la cruz, fue donde hubo la mayor destrucción. Entonces, en mi punto personal, yo creo que eso es más como un fenómeno pues que sucede normal de los terremotos, maremotos, huracanes y todo eso. Pero mira que mi mamá sí me dice que en ese tiempo se asoció mucho por eso, porque digamos que años anteriores, pues los muchachos o en esa época la juventud no le daba ese importancia a, digamos, a la Semana Santa o ese respeto, Sí. y asociaron a que el terremoto sucedió debido a eso, como una especie de un castigo, y entender que ese era un espacio que se tiene que respetar exclusivamente para Dios, digamos. Bueno, pues le agradezco por su historia y por su opinión respecto a ese tema. Diría uno, ¿no? Y para que ustedes lo piensen mientras oyen este programa, si fuera como una enseñanza de Dios, como diciendo, bueno, compórtense y pasa eso, sería un Dios castigador, ¿no? Yo lo vería así, ¿no? Que uno diga, uy, no, pero Dios, ¿cómo va a hacer eso para que empiecen a respetarle sus ditas? Uy, no. Creería uno, ¿no? U obra del diablo, o repito, o Dios no se mete en los fenómenos naturales, o sea, cuando un volcán hace erupción, cuando hay un terremoto, tsunami, ¿Dios no se mete ahí? ¿O ustedes creen que sí? Hay gente que dice que la hoja de un árbol no se mueve sin la voluntad de Dios. Ahí está, recordando ella el terremoto de Popayán del año 83. Alguien me preguntaba cuándo fue el del cafetero, en enero del 99. Terremotos bien fuertes que han cobrado la vida a muchas personas, y no olvidar en el 85 que fue que se vivió lo de Armero, ¿no? Tragedias así que se me vienen a la mente en esas fechas para que las tengan ahí en cuenta. Bueno, muy bien. Juan Carlos, señor, bienvenido. Ya puede encender su micrófono, corredor. ¿Cuál es su historia, Juan Carlos? Bienvenido. Hola, muy buenas noches. Buenas noches. Pues mi historia comienza cuando yo era muy niño. Realmente el siempre escuchar los perros aullar de una manera excesiva, pues para mí ha sido creencia de ver pasar espíritus, demonios o la misma muerte. Cuando yo era pequeño, una noche escuchaba demasiado aullar los perros. Y mi hermano y yo dormíamos en una misma habitación, pero la ventana de la alcoba lindaba con mi cama. Pues esa noche de tanto escuchar los perros aullar,
Sentí miedo, sentí temor y le dije a mi hermano, ¿me puedo acostar en su cama? Me dijo, sí, claro. Y nos acostamos los dos, pero los dos nos quedamos viendo hacia la ventana. En la parte de afuera había un poste y el poste se reflejaba hacia la misma ventana. Y esa noche los perros no paraban de aullar y de pronto vimos pasar haga de cuenta, como si fuera una cortina completamente desgarrada, como si alguien se la hubiera puesto encima, pero volando. Entonces dijimos, no, el viento pasó la cortina y la sábana o el plástico desgarrado y nada, normal. Sí. Y como a los 20-25 minutos volvió y pasó, pero en sentido contrario. Ok. Y entonces, pues, obvio, mi hermano y yo súper asustadísimos, nos arropamos y pues quedamos dormidos. Y como a eso de las 8 de la mañana, subieron otros amigos con los que departíamos, jugábamos, subieron corriendo que en la noche cuando los perros estaban aullando, el niño, un compañerito de nosotros, había sufrido un paro cardíaco. Entonces mi hermano y yo caímos en cuenta de que quien lo estaba buscando esa noche, pues era la muerte. Uy, Juanca, qué historia tan fuerte. Claro, uno al principio diría, no, una sábana, un trapo volando, el viento, va y viene, pero lo asociaron fue a la muerte por lo que sucedió. Son historias paranormales. La muerte anuncia su llegada. La muerte será como un ángel que llega con su atuendo. Un lugar en silencio, día 1, 27 de junio, solo en cines. Les quiero recomendar esta película. Un lugar en silencio. Bienvenidos al día 1. Es la tercera entrega. Ya llega a los cines. Descubre por qué nuestro mundo quedó en silencio. Las reglas son simples. No dejes que te escuchen gritar. Y Paul nos hablaba la esposa de esa película, que esta parte como que va a mostrar el inicio de donde empezaron a llegar bichos raros o cosas raras y pues le tocó no quedarse callado y el suspenso, no, Pulpo, de un bebé recién nacido, algo así, ¿cómo lo da uno en silencio? Claro, aparte que narra una invasión extraterrestre, ¿no? Que eso es súper interesante, va mezclado ahí un poco con el tema paranormal y que digamos lo que las dos primeras partes, que son lo que vino después, porque esta es como una precuela, narra de cómo una familia tiene que tratar de que un bebé recién nacido, porque la señora está embarazada, no llore. Porque si llora, obviamente, los bichos estos extraterrestres llegan y los matan. Entonces es una vaina impresionante. Se imagina que el día de mañana eso fuera, o sea, que fuera real, que el día de mañana hubieran unos monstruos, sean extraterrestres o algo que lo ataquen a usted por oír bulla, o por oírlo hablar, o llorar, o reírse, todo el mundo callado. Es una cosa de locos. Chao carro, chao transporte, chao todo, o sea, todo el mundo refugiado. Sí, señor. Aparte que esta precuela del día 1 me parece muy chévere e interesante porque la protagonista es una mexicana. Ella es mexicano-africana. Es Lupita Nyong'o, es una mujer, una gran actriz. Ella se ganó en el 2013 el Oscar por una película, no sé si Dani la recuerda, que se llama 12 años de esclavitud. Una película que fue muy famosa, que era una película de época, se ganó el Grammy, el Oscar como mejor
actriz de reparto. Entonces, después vino a trabajar con el universo de Marvel, como la que era la enamorada de Black Panther en las dos primeras partes. Y ahora la tenemos en esta película que realmente es espectacular. Ella ya también había trabajado, no sé si se acuerda, Dani, en la película esta, creo que se llamaba Los Otros, que era de unas, si fueran, por ejemplo, hay una familia acá viviendo y y en el subterráneo viven una familia que son exactamente iguales y que salen a la superficie a tomar el lugar de esas personas que están arriba y los matan. Ah, esa no me, porque la de los otros es la de Dios, pues Ay, la de sí, es que Nicole Kidman, los sí, fantasmas. ya le digo el nombre, que Oiga, no, pero esa, realmente no lo tengo. esa está bueno, búsquese el Ya le nombre de busco esa. el nombre y le digo, y también la protagoniza Lupita Nyong'o. Entonces es una gran actriz, así que los recomiendo mucho para que vayan a verla. Un lugar en silencio, día 1. Sigue a una mujer mientras atraviesa los aterradores primeros minutos de la invasión alienígena en la ciudad más ruidosa del mundo, Nueva York. Protagonizada por Lupita Nyong'o y Joseph Quinn. No te pierdas Un lugar en silencio, día 1. A partir del 27 de junio, en las salas de cine del país. Compra ya tus boletas. Escuchas el cartel paranormal de la Mega. Aquí estamos en el cartel paranormal. La película que estaba recordando Paul, donde también sale la actriz, se llama Nosotros. No Los Sí, Otros, señor. sí, porque Nosotros. dije Los Otros es la de Nicole Kidman de Fantasma, que también es fabulosa. La encuentran en Prime Video. La de Nosotros, Sí, señor. oiga, pero es que me he enganchado con lo que contó, o sea, viendo, o sea, como que arriba de la gente. Es como, o sea, haga cuentas, son los mismos actores, ¿ya? ¿Sí me entiende? En la parte normal, la vida normal de nosotros, pero en el subsuelo viven otras personas que son exactamente iguales. Bueno, Y están chiflados. Es que la trama de la película es que los del subsuelo están chiflados y suben como si fueran a reclamar lo que es de ellos, okay. supuesto. Y la única forma en que ellos conocen es la violenta, entonces van a matar a las personas de arriba de la superficie. Vea, Una película muy buena, Nosotros. bueno, ahí está, interesante. Con la misma actriz de la película que ya llega a las salas de cine mañana jueves, Un lugar en silencio. Historias hasta ahora. Puede usted marcar al 601-288-4218 si quiere comunicarse vía telefónica. La Mega, buenas noches. Hola, muy buenas noches. ¿Cómo está usted, señor? Bienvenido. ¿Y cuál es su historia? Señores, muchas gracias, primero que nada, por aceptar esta llamada. Fiel seguidor de este programa desde hace muchísimos años. Mi historia es sobre un arreglo que nos hicieron a mi mujer y a mí. Yo sin creer nunca en esto como un entierro. Mi suegra, ella sí es un poquito más cercana a estas cosas de los espíritus, baños, todo eso. Yo nunca fui cercano a eso, nunca lo he sido. Sin embargo, ella un día fue a nuestra casa, nosotros ya llevamos unos cuantos años juntos, y ella como si nada, ella nunca nos ha dicho nada al respecto, ni mucho menos nos ha mencionado de que tenemos algo malo nosotros. Y un día ella fue a mi casa y nos pusimos a cocinar ella y yo una sopa. Sí. Cuando ella se sintió de la nada súper rara en la cocina, en todo el lavaplatos, que se sentía mareada, que le había perdido el aire,
y fue y se acostó y se quiso ir su propio. Ella fue y como a los días nos llama y nos dice que ella sintió algo muy raro en la cocina, que quien ha ido a la casa, y nosotros le dijimos pues unas ciertas personas que habían ido, a lo que ella me dijo, yo voy a conseguir a alguien para que les revise eso. Pero primero que nada fuimos donde el señor trabaja con José Gregorio. Yo, como les cuento, yo no soy conocedor de nada de esto, yo soy un poquito agnóstico, pero sí acepto de que pueden haber cosas fuera de este plano natural o el que nosotros vemos. Sí. Cuando ese señor se acerca a nuestra casa, él de manera muy respetuosa, nunca fue nada trivial, ni hubo show, ni mucho menos. El señor como si nada llegó, nos explicó un poquito de lo que iba a suceder. El señor se puso a orar y partió un limón en 4, en cruz. Okay. Comenzó con el limón por todas partes. Es importante lo de la cocina, ¿por qué? Porque el señor se acerca a la cocina sin que se le diga algo. A mi suegra yo le tengo mucha confianza y yo hablé con ella, me dijo, no, nada, yo solo le dije que fuera, él es una persona que yo conozco desde hace muchos años y le tiene la suficiente confianza para confiarle esos asuntos familiares, por decirlo así. Sí. Cuando el señor se acerca a la cocina y en el lavaplatos golpea una esquina y me dice, golpea aquí duro. Y entonces yo le digo, yo golpeo y no pasó nada. Luego el señor abre en la gaveta y me dice, golpeé más duro. Yo que golpeo súper duro y cae un paquetico de una esquina del lavaplatos. Donde ustedes han visto donde están las llaves de fregadero. Sí, sí, sí. Acá en la parte de atrás, como con presión, estaba escondido eso. Y cuando sacan ese paquetico, él lo comienza a abrir. Yo veo que él nunca logró meter nada ahí, ni mucho menos. Como les digo, yo soy un poquito escéptico, entonces siempre estuve como buscándole la comba al palo, a ver si él metía algo, si él hacía algo, pillármele el truco. Finalmente no encontré nunca un truco, pero al él destapar ese paquetico, es un paquetico mucho menor al tamaño de un puño, como envuelto en un papelito rojo, en plástico negro, perdón. Sí. Lo destapa y hay como unos hilos, unas agujas, 2 muñequitos que están atados de espaldas, un muñequito de un pene, tierra de cementerio y como una especie de piel de serpiente. Cuando nos destapan eso, nos dicen que vayamos y lo botemos en un río o lo quememos. Y esa ha sido la experiencia más rara que yo he tenido en mi vida respecto a temas de brujería y demás, porque las cosas sí cambiaron un poco en nuestra relación. Nunca hemos tenido una relación tormentosa, ni tóxica, ni mucho menos, pero sí las peleas esporádicas disminuyeron de una manera rara. Pues mire esa historia y le agradezco por contarla, y mucha gente es creyente de esto y mucha gente le tiene miedo a sus entierros. Buenas noches, Dani, y saludos para todos los oyentes de la Mega. Bueno, mi historia es la siguiente. Pues yo siempre he vivido en la localidad de Suba, y cuando yo tenía 12 años y mi hermano tenía 11 años, nosotros vivíamos en una casa que estaba en obra negra, pero solamente era el patio de la casa. Entonces, en la sala había un ducto de ventilación y una vez mi mamá se fue como a las 2 de la mañana a buscar a mi papá
que mi papá pues siempre le gustaba salir a tomar y eso pues los fines de semana, los sábados. Ok. Entonces, eh, una vez ella era un sábado y ella se fue a buscarlo. Mi mamá me dijo que me quedara con mi hermano y ella se llevó a mi hermana y se fueron a buscarlo. Entonces ese día ella no regresaba como toda la noche, toda la madrugada y ya eran las 3 de la mañana. Entonces mi hermano era pues un muchacho cansón, casposo, como todo niño. Pero entonces, o en ese día, de un momento a otro por ese ducto empezó a salir muchísimos zancudos de esos de cementerio. Y de otro momento, pues yo le dije a mi hermano, mire lo que está saliendo ahí por ese ducto. Y yo le dije a mi hermano, no, yo me voy para el cuarto porque a mí se me hizo muy extraño eso. Yo me fui para el cuarto que hay pegado con la sala y que hay una ventana, Sí. de esas ventanas tipo borrosas. Entonces yo le dije a mi hermano, quédese usted ahí por si llega mi mamá. Y mi hermano me contó pues que de un momento a otro se apagaron las luces y todo se oscureció súper feo y que él se le presentó el diablo. Pues el diablo se le presentó como muchas personas dicen, que con cachos, con patas de cabra, con cola y eso, y que él tenía una trincha, porque pues yo no lo logré ver, porque yo me acosté a dormir, sino que mi hermano me contó la historia al siguiente día. Y entonces lo que él me contó fue que él lo vio y todo, pero que era súper feo, era algo muy extraño y pues que él en ese tiempo no estaba, o sea, los pies no estaban tocando el suelo, sino le estaba flotando. Entonces de otro momento le dio parálisis, porque cuando uno se le presenta como un extraño así fenómeno, pues uno queda completamente paralizado, entonces uno no puede orar, no puede cómo reaccionar. Entonces él me dijo que el diablo le dijo a él que tenía que cambiar o si no se lo llevaba. Y entonces de un momento a otro se esfumó como si fueran los mismos mosquitos, o sea, se fue por lo mismo ducto de ventilación y entonces después de eso se le presentó un ángel y el ángel como que lo intentó salvar porque pues ya le había dado una advertencia al diablo que se lo iba a llevar y al momento es que le apareció un ángel pero no se le vio el rostro. Él tenía completamente el rostro borroso, pero sí tenía la aurora y un vestido completamente blanco. Entonces el ángel como que llegó de repente un momento a otro y le dijo que aquí estaba para que no sintiera miedo ni nada de que él fuera a pasar y después de eso ese muchacho cambió completamente ¿Cuántos años y no tenía, pasó nada más. cuántos años tenía él en ese momento? 11 años. Y usted, Dani, ¿usted sí cree en eso? ¿Usted cree que puede ser producto de la imaginación o usted sí cree que existe como esa batalla espiritual, llamémoslo así, y existen los demonios y los ángeles y se nos pueden manifestar? Entonces yo digo una cosa, tanto como el bien y el mal existen. Ajá. Pues en este mundo existen diferentes fenómenos paranormales, aunque yo digo una cosa, mucha gente no lo cree. Hasta que no se les presente o vivan una experiencia paranormal, ahí sí la gente va a creer y eso porque pues mucha gente va a decir que eso es mentira, que no sé qué, pero cuando lo vivan, ahí sí van a creer las cosas que son en serio. Oiga, Dani, ¿y su hermano no quedó con ningún trauma así fuerte a los 11 años de haber vivido esa experiencia, de haber visto al diablo y luego un ángel y todo eso? ¿No quedó afectado? ¿No le tiene miedo ya a las cosas? ¿O se volvió el más religioso del mundo? Bueno, no sé, no le pasó nada.
Pues a ese muchacho lo tuvieron que llevar para el psicólogo porque pues eso fue algo supremamente impactante para él. Imagínate un niño de tan solo 11 años que se le ha presentado algo así de un momento a otro, pues lo tuvieron que llevar para un psicólogo y pues allá estuvo en terapias. Igualmente el psicólogo no le creyó nada, pero sí fue algo muy impactante para él, aunque él también todavía en estos momentos se le sigue presentando actividad, todavía sigue presintiendo cosas porque él tiene, él cogió como que un don o alguna cosa de sentir cosas, o sea, energías y como él ve sombras, cosas malignas todavía. Pues Dani, fuerte su historia, le agradezco por compartirla, ¿no? Mega, buenas noches. Buenas noches, sí. ¿Cómo está? ¿Me oye bien? Sí, señor, bienvenido. Cuéntenos su historia. No, eso de que a mí me castigaron en Semana Santa en Popayán. ¿Lo castigaron en Semana Santa en Popayán? ¿Por qué? ¿Qué hizo? ¿O qué pasó? Bueno, póngale cuidado. En ese tiempo estaba el batallón Junín en Popayán. Yo era cabo segundo. Yo era el que manejaba el tambor mayor o la batuta. Sí. Entonces, el Viernes Santo nos sacaron a la procesión de Semana Santa. Y empezaron los cargueros o los penitentes en Popayán, son de las mejores familias que hay allá. Entre otros estaba Pío Valencia, desde, me acuerdo mucho que tenía una casa vieja. Bueno, entonces resulta que al terminar la procesión me convidaron a mí unos amigos que eran penitentes a una fiesta donde las muchachas, un Viernes Santo, póngale con tripas, Viernes Santo, y resulta que no fui. Yo había mandado el tambor mayor, o sea, la batuta, el camión del batallón y todo. Sí, señor, tomamos trago ese Viernes Santo. Yo estaba trasladado ya para el batallón Pichincha, el batallón Pichincha de Cali. Yo me acosté con una mujer y estando haciendo el sexo se me cayeron las tablas de la cama. Como le digo, yo estaba trasladado al batallón Pichincha y tenía que presentarme el lunes. Sí. Entonces resulta de que el sábado me dio un dolorcito aquí en el pene. Claro, me habían pringado una hemorragia o una enfermedad venérea. El lunes me presenté yo y me fui para enfermería de allá del batallón Pichincha y el médico, qué regaño me pegó, que como así que un Viernes Santo que te era castigo de Dios, que para acá yo no creo en eso, ¿no? Pero sí, eso es lo que pasó. Me pasó ese Viernes Santo y fue la primera infección de ahí en la hemorragia que me pasaba a mí. Mire la historia del hombre por ir el viernes donde las cariñosas. Muy bien. Señorita Eli, buenas noches. Bienvenida al Cartel Paranormal. ¿Qué nos quiere contar usted la noche de hoy? Gracias, buenas noches. ¿Me escuchan bien? Sí. Sí, perfecto, adelante. Vale, gracias. Bueno, esta historia sí tiene que ver mucho con mi infancia y creo que con mi presente. Hace muchísimos años, cuando yo era muy pequeña y mi hermano era muy pequeño, veíamos que mis papás a veces tenían unas peleas
Y de un momento a otro eran tan fuertes que mi mamá entraba como en unos estados muy sorpresivos para nosotros, porque empezaba a cambiar su voz, empezaba a coger muchísima fuerza. Recordamos una vez que nosotros vivíamos en un barrio en el sur, y pues es un barrio donde pues limpieza social y todas las cosas, pues uno los ruidos los asocia con eso. Y esa vez mi mamá se puso muy histérica, nunca supimos por qué. El caso es que ya empezó a hablar en otros idiomas, una voz súper gruesísima. Mi papá tenía mucha fuerza, él es mecánico automotriz, y de un momento a otro ella cogió, lo empujó súper fuerte, rompió un vidrio, empezó a hablar súper extrañísimo, nosotros nos pusimos a llorar. Nosotros en ese momento teníamos un sacerdote que nos ayudaba. Mi papá lo único que hizo fue llamar a ese padre, explicarle lo que estaba pasando. Él dijo: mi hijo, pásemela por teléfono. Y le empezó a decir unas cosas. Mi mamá empezó a convulsionar, a botar baba verde, a decirle que no lo quería ver, que los iba a matar, que bueno, empezó a hacer un montón de cosas. Fue muy duro para nosotros. Pasó el tiempo, nos empezamos a dar cuenta que ellos tenían como sus secretos, pero nunca nos dijeron cosas en ese momento. Cuando ellos tenían sus encuentros, volvió a pasar lo mismo. Recuerdo una vez que estábamos desayunando, teníamos que irnos para el colegio, y mi papá le dijo a mi mamá que no iba a desayunar. Mi mamá quedó petrificada, literal, como esas películas de Harry Potter, quedó petrificada con un cuchillo en la mano, con una sonrisa así súper macabra, la papaya en la mano. Y mi papá lo único que dijo: váyanse ya para el colegio, no los quiero ver más. Le echó agua bendita, esa señora parecía que estuviera hirviendo el cuerpo. Cuando llegamos, mi mamá estaba durmiendo. Yo le pregunté que si se acordaba de algo, me dijo no, que estaba súper cansada. Nunca supimos qué pasó. Pasaron los años, hubo también una pelea en que ya en esa noche mi mamá se nos fue como por 5 minutos, no reaccionó, no respiró, botó baba, hasta ahí quedó. Y mi reacción, pues uno es un niño, pues yo grité muchísimo. Yo: no, mi mamita no se me puede morir, mi mamá no, mi papá, mamita, su mamá se nos fue. Pues la vecina llegó. Mi papá tenía agua consagrada, se la echó en la cara, se la echó por todo lado, hasta que después de eso empezó como cuando una persona está ahogada y empiezan a darle respiración boca a boca para sacarle el agua. Sí. Empezó a respirar otra vez. Pasaron muchos años, de ese barrio nos fuimos para otro. Tuvimos un tío que lo mataron, y en una pelea también que tuvimos en la casa, mi mamá empezó a cambiar la voz, y en su dialecto, yo no sé qué tipo de idioma era, empezó a escribir cosas en un papel. De hecho, yo alcancé a guardar ese papel, pero mi papá se dio cuenta y me lo quemó. Empezó a escribir cosas, y empezó a decirle a mi hermano que dejara, pues como regañándolo, que dejara ser tan patán, tan odioso, esto, lo otro. Y empezó a decir que mi tío que había fallecido, que era el hermano de ella, que pues que él estaba bien, pero pues que tratara de no seguirlo llamando, porque pues nosotros éramos muy apegados a él, que no lo siguiéramos llamando, que él estaba bien. Pasaron muchos años. Después yo me vine a enterar que mi mamá tuvo una pareja antes de mi papá, hace muchos años antes de conocerse en ellos, y al parecer esa persona le hizo como una brujería, que si no era para él, no era para nadie. Pasaron muchísimos años, ya estábamos en donde estamos ahorita, y pues eso que uno no oye. En mi caso, yo soy un poco apática a veces a cosas de brujerías, eso porque uno dice, hasta que yo no vea, no me consta, no opino nada. Yo estaba en la casa, eso fue en pandemia. Sí. Y pues sí veía que mi mamá pues todos los años empezaba a estar más delgada. Ella pesaba casi unos 70, 80 kilos.
llegó a pesar 45, cada vez más flaquita, y decía que en cierto lado sí, como el estómago, decía que algo se le movía, que se le movía y se le movía, y yo, pero pues por ahí será, no sé, yo decía asociada como que no, falta una purga, no sé, dentro de su ingenuidad yo decía eso, y pues un señor nos dijo, no, su mamá está muy flaca, toca hacerle un proceso de limpieza, y conocemos a alguien, eso me enteré pues ya como unas 2 semanas después. Ellos fueron y le dijeron, sí, efectivamente usted tiene algo, le hicieron una brujería, usted la están secando, y yo, y no. Un señor que supuestamente era una persona que trabajaba con santería, yo no sabía que íbamos para allá, y me dijeron, no, usted también tiene un entierro en no sé dónde, su hermano también tiene un entierro, todo el mundo tenía entierros en esa casa y en un cementerio, nosotros no sabíamos. Sí, para los que preguntan que si fuimos al médico, sí, decían que ya no tenía nada, que simplemente eso era pues un proceso de colon irritable, pero nunca le pusieron más cuidado. Ella se secaba mucho. Cuando nos dimos cuenta de ese señor, pues él nos empezó a hacer a todo limpieza. Mi mamá botó pelos, un bicho, mi papá también botó pelos, nos estaba yendo mal económicamente, yo boté una lombriz, una serpiente, o sea, yo la verdad no tenía ni idea qué era esa vaina, yo simplemente quedé en shock. Yo no quería volver porque yo decía, de pronto me dieron quién sabe qué cosas y no quería volver. Pasó un tiempo, como 2-3 días, el señor dijo, no, hay que hacerle una limpieza en la casa porque en la casa hay algo. Y pues en la casa donde yo vivía con mis papás había como un entablado donde pues por medio de escaleras se subía y pues habían cositas mías, de mis papás, de mi hermano. Mi papá dijo, hasta que usted no llegue, no vamos a hacer limpieza. O sea, en mi caso yo porque no estaba. Yo llegué y al señor no lo dejaron subir hasta que yo no llegara. Empezó el señor con agua bendita y con unos limones, como empezar a guiarse, como esas películas de los cazafantasmas que cogen unos aparaticos y empiezan a guiarse. Y cuando empezó, no, hay algo que está acá, quédense quietos que algo se está moviendo, pero pues yo decía, pues que yo no escucho ni bichos ni nada. Pues cuando el señor bajó con 4 empaques, con 4 bolsitas, cada bolsita tenía una característica. En la de mi mamá tenía una calavera que la querían ver seca, que la querían ver mal. Yo en esos días estaba teniendo como una alergia, pensé que era ácaros, que me cobijas, que me todo, nada pasaba. Me dijeron, mira, usted le quieren ver la piel como una piel de serpiente, llena de escamas, sin plata, sin nada. En un billete, cada uno tenía escrito en un billete con letra cursiva lo que nos querían hacer, nombres, apellidos y todo. Tenían arandelas y cosas del taller de mi papá envueltas en esos papeles, en esos paquetes. Y el señor nos dijo, también tócalo en los cementerios. Fuimos, sacámoslo en los cementerios. Habían cosas también, toallas higiénicas y demás. Y nos dijo que eso por lo general hay que quemarlo de tal forma que todo, absolutamente todo quede en cenizas. Eso tiene agujas, tenía cosas mecánicas, tenía arandelas, tenía de todo. De hecho, pues como estaba en pandemia, el mío supuestamente estaba en el cementerio de Cota y pues el muchacho y mi papá tuvieron que saltar el cementerio, pues en cierta medida como violar el reglamento porque eso estaba cerrado, sacar el entierro de allá, porque fue, ya después de eso yo empecé a ver mejorar el cuerpo, pero pues las cosas seguían. Tiempo después, mi mamá siguió con su malestar. Fuimos donde un sacerdote exorcista que nos recomendaron, que quedaba por la 63, y mi mamá dice que ella nunca había escuchado hablar a ese personaje que ella tenía interno, porque nunca lo había escuchado, que era más lo que no le contaba. Pues yo le preguntaba, mamita, ¿usted está? Y me decía, mamita, yo no me acuerdo de nada, yo simplemente me quedé dormida, punto.
Cuando este señor le hizo todo el tratamiento, le dijeron que era un demonio que ya tenía por dentro del cuerpo, que se la quería llevar en pago de lo que le había hecho el tipo, porque al parecer el tipo no cumplió su penitencia y necesitaba llevársela como fuera. O sea, ese era el pago. Entonces ella en su idioma, en sus vainas, me dijo, mamita, yo no sé ese tipo que me dijo, me hizo esto y esto. Pasaron un tiempo, mi mamá fue a terapia, fue con ese señor. Después fuimos a donde el padre Chucho, va a sonar chistoso, pero sí, fuimos a donde el padre Chucho. En ese tiempo fue diciembre y este señor nos dijo, estaba un padre que se llamaba, bueno, no recuerdo, había otro con el padre Chucho esa vez, y mi mamá se le empezó a inflamar ese estómago como cuando una persona tiene unos 5, 6, 7 meses de embarazo. Y cuando me dijo, mamita, yo no puedo más, casi se me desgonza. Y yo le dije al padre, padre, bendiga a mi mamá, haga algo, por favor. Ella me dijo, yo sentí que me dieron como un puñal en el estómago y yo ahí quedé. Ya con mi papá la llevamos con mucho cuidado al carro y después de eso ya dejó de sentir lo que tenía en la panza porque el médico le decía, no, eso es colon irritable, no, eso es que usted tiene una afección, no es que cualquier cosa. Y pues después de eso las cosas mermaron, ya no se les volvió a escuchar sus dialectos, sus cosas, pero sí fue una historia que duró toda la vida, hasta hace poco que ya nos pudimos como reorganizar con eso. Pues Eli, le agradezco por compartir esa historia tan fuerte, ¿no? Ese tema de la brujería, de la posesión. ¿Cuál es su historia? Bienvenido al cartel paranormal de la Mega. Buenas noches. Buenas noches, tripas, ¿me escucha bien? Perfecto, adelante, señor. Pues la historia que yo le voy a contar antes que nada, quiero recomendarles una película de terror que se llama Así en la Tierra como en el Infierno, no sé si la ha visto. Ok. Brutal, tienen que vérsela para que analicen cómo puede ser el infierno de verdad. Listo, chévere. Nada, la historia que yo tengo para contarles es de mi papá. Mi papá pues falleció de COVID hace ya 3 años. Yo vine a hablar con él desde los 14 años, o sea, hasta los 14 volví a hablar con él. Y pues mi mamá siempre me había dicho que a él le hacían brujería. Pues yo nunca creí en eso, tripas, realmente pues uno tan pequeño que va a creer en eso. Vine hablándome con él, saliendo a viajes, él tenía una casa en Girardot y cada vez que nosotros viajábamos, él a veces tenía comportamientos raros. De un momento a otro se enojaba, él iba manejando la camioneta, se enojaba y empezaba a decir muchas groserías y a regañarme a mí, porque sí. Un día él usaba unos anillos muy gruesos de oro y un anillo que él me había regalado a mí sobre los 15 años, que yo se lo dejé a él porque me gustaba usar anillos, se le rompió en plena carretera. Entonces cuando a él se le toteó ese anillo, él a mí me dijo, espéreme porque me están haciendo algo. Yo la verdad no creía eso, pasó mucho tiempo, hasta que mi mamá me contó que era la mamá de una hermanastra que yo tengo. Yo no creía de tripas de esas vainas. En la casa de Girardot, una vez fuimos con una amiga de mi hermana que es sensible a esa vaina de sentir energías y ella sí nos dijo, miren, esa señora que está subiendo y bajando las escaleras es una casa de 2 pisos, pero pues ninguno la veíamos. La cuestión fue que una vez allá en Girardot, en la cama mía al lado, apareció esa señora. Así claritica, era la mamá de mi hermanastra. Entonces, pues yo la vi, yo no le puse mucha atención, me puse a orar. Pasó tiempo, y mi papá tenía una novia en Zipacón, Cundinamarca, y nos fuimos a quedar a la casa de la novia de mi papá, ¿sí? Y esa casa tenía un techo de lata, de teja de zinc,
y se empezaron a escuchar pasos. Después mi papá salió asustado porque en los únicos lados donde se escuchaban los pasos era en mi alcoba donde yo estaba durmiendo. Sí. Entonces salió asustado y me dijo, empezó a gritar, ay, esta triple no sé qué bruja, mañana venga por sal, no sé qué, lo típico que dicen que hay que gritar. La cuestión fue que pues nunca se presentaron, nadie llegó por sal, pero esa señora sí llamó a mi papá a decirle que había amanecido con muchas ganas de tomarse un tinto salado, que eso es raro que una mujer le diga a uno eso. Ok. Ya después siguieron pasando muchas cosas y la última vez que yo vi a esa señora la vi acá en la casa en donde yo vivo. Esa señora nunca vino acá. Simplemente yo estaba durmiendo en mi habitación, ya mi papá había fallecido y la vi parada al lado de mi cama. No me podía mover. Al otro día cuando me desperté me amanecí con moretones. Me fui para la iglesia acá cerca, le hablé al padre, le dije, venga, me pasa esto, le conté toda la historia, le dije, yo no creo en eso, pero pues a razón de lo que me ha pasado es verdad. Y eso me preocupa pues porque yo vivo con mi mamá y esa señora nunca ha ido a la casa. La cuestión fue que el padre pues bendijo unos crucifijos, una virgen y un crucifijo que habían traído del Vaticano que me trajeron a mí. Y esos me dijo, colóquelos cada crucifijo en una parte de la cama, o sea, al lado derecho y al lado izquierdo de donde usted duerme, que queden colgando. A partir de eso, yo a ella la veo parada, pero no me pasa a mí nada. Y la última vez que pasó algo así raro acá en esta casa fue cuando ya mi papá había fallecido. Yo volví a ver a esa señora y a los 2 días mi mamá empezó a decirme, Julián, yo no puedo dormir sola, venga, duerma conmigo. Yo, pero ¿por qué? No, venga, duerma conmigo, duerma conmigo. Mi sobrino vino a jugar videojuegos acá en la casa y él estaba concentrado jugando videojuegos y volteó a mirar hacia la puerta y nos dijo a todos, hey, acabo de ver pasar a mi abuelita. Entonces se imaginará usted la vaina que tenemos con la cuestión de mi papá, que hasta a mí me tocó traer al padre y hacer pues una especie de liberación con agua bendita acá en la casa. Yo sigo viendo a esa señora pues porque pues mi papá dejó la casa y hay un problema legal con esa casa, de que estamos en sucesión y ella quiere pues coger la mayoría de su parte. Pero a partir de que empezó el problema legal, yo la he visto más seguido, más seguido, más seguido. Es un tema, pues, de que uno no le pone atención. Yo oro mucho. Yo no era creyente, yo me volví muy creyente a razón de todo lo que le pasó a mi papá. Y pues hasta ahora todavía tenemos el inconveniente. No sé si cuando se solucione el inconveniente de la casa ya nos dejen de molestar, pero muchos de la familia nos dicen que ella y mi abuelita, la mamá de mi papá, le hacían brujería a mi mamá para separarlos. Señorita Johanna, buenas noches, bienvenida. ¿Qué nos quiere contar usted? Hola, buenas noches, Dani, buenas noches a todos. Bueno, mi historia pues tiene que algo que ver, pues que pasó pues en el Tambo Cauca. Resulta que mi pareja y yo nos fuimos a arrendar una casa. La casa era de tabla, de 2 pisos. Bueno, muchas personas nos habían dicho que no arrendáramos esa casa, que ahí asustaban, que bueno, la verdad uno a veces no cree en eso. Resulta que cuando llegamos pues sí se sentía una energía bastante pesada. Los dueños eran una pareja. Algunas personas habían intentado vivir ahí, quedarse, pero no podían. Resulta, Dani, que a veces cuando uno se metía al baño a bañarse había una luceta y se sentía que lo estaban observando.
O sea, mi pareja a veces me dejaba sola y yo todo el tiempo me sentía acompañada, o sea, como que alguien andaba atrás mío por las gradas. La cama quedaba al frente de las gradas y siempre había alguien que se asomaba, que nos estaba observando, a veces nos apagaban las luces. eh, pues la verdad, a veces salíamos, cuando regresábamos, siempre alguien caminaba arriba y mi pareja decía, ay no, ¿quién se entró a la casa? Y él subía corriendo, no había nadie. Cuando salíamos también a veces nos decían que a las 6 de la tarde de la noche miraban a unas personas afuera barriendo. Em, ¿Qué te digo, Ani? Y resulta que una noche nos acostamos a dormir y como a las 4 de la mañana algo habló horrible, o sea, como en las películas de terror, o sea, eso fue horrible, horrible. Y la verdad, eso, o sea, pues yo nunca había escuchado algo así, nunca lo volví a escuchar. Al otro día a veces nos levantábamos y en la pared, como había afuera un fogón de leña, em, amanecían, o sea, como símbolos diabólicos. O sea, no sé cómo se llama el símbolo, pero amanecían esos símbolos en la pared. Resulta que nos decían, pues, que ahí la pareja que había vivido ahí, los dueños de la casa, la esposa del señor, había tenido un bebé y lo había abortado y que según lo enterró ahí. Y pues por eso nadie había podido vivir ahí, nadie pudo vivir tampoco. Esa casa la tumbaron, quedó el plan vacío y aún dicen que cuando pasan por ahí, eso es cerca de aquí donde vivo ahora, que asustan. O sea, eso es algo tenaz. Pues, Johanna, ojalá se sane eso, como le digo a todo el mundo, y salgan de esa situación tan tenaz, como dice usted. Aquí se conecta alguien, el Sol de Caldas, a través de las redes. Buenas noches. El Sol de Caldas no quiso prender su micrófono. Momo, buenas noches. ¿Ya puede prender su micrófono? Buenas noches. Hola Ani, buenas noches, ¿cómo estás? Bien, Momo, bienvenida al Cartel Paranormal. ¿Cuál es su historia? Gracias. Bueno, yo hace 15 días viajamos con un par de amigos, nos fuimos de rodada hasta Armero para hacer pues la exploración que se hace normalmente. Llegamos más o menos sobre las 8:30, 9 de la noche a Cambao, que es un pueblo antes de llegar a Armero, comimos y pues nos dio por preguntarle a las personas de ahí que si hacían algún tipo de exploración urbana nocturna. La chica que nos atendió nos dijo, sí, tranquilos, vayan hasta allá, hasta Armero, y se hace una casetica y ahí hay gente que hacen como guías nocturnas, obviamente pues tienen costo y eso. Pues allá llegamos muy casi a las 11 de la noche a Armero, estábamos en el letrero, estábamos hablando normal y dijimos vamos a entrar pues al parque principal a buscar pues a la persona que nos iba a hacer pues la supuesta guía. Literalmente entramos al parque principal, solo están las luces de las calles de la plaza principal, pero no había absolutamente nadie. No nos bajamos de las motos porque literalmente sentimos una energía súper pesada. Cuando nos estábamos ya regresando para salir de nuevo a la carretera, ¿cómo se podría decir? Nos alumbraron el camino, se vio una luz dentro del matorral que está el, ¿cómo decirlo? Como ese tipo de monumentos, pues, los monumentos que están donde están los chinos, donde esa gente extranjera
pues le hicieron como ese monumento. Vimos la luz, pensamos que era alguna persona, nos detuvimos, volteamos a mirar y la luz desapareció totalmente. Cuando ya salimos de nuevo a la carretera, volvimos y nos paramos en el letrero que dice Armero Grande. Literalmente nos chiflaron como cuando pispean a alguien. Sí. Así nos chiflaron. Y definitivamente ya cuando volvíamos en la carretera vimos una sombra pasar del hospital. Cuando estábamos arrancando vimos una sombra pasar del hospital. Realmente fue una experiencia bastante densa porque pues no íbamos preparados psicológicamente para eso, simplemente queríamos hacer como una exploración urbana normal, pero pues sí fue bastante fuerte. Después de eso, cuando volví a mi casa, me empezaron a asustar y toda la vaina, entonces yo creo que ya fue algo como muy, ¿cómo decirlo? Como que venía como psicoseada del tema, pero sí fue bastante denso eso de la luz, porque literalmente los tres la vimos, o sea, fue muy, muy real, porque pensé que había sido mi imaginación y los otros dos me volvieron a mirar, sí vio la luz y yo, pensé que solo había sido yo, pero sí fue bastante denso la situación, fue eso lo que nos pasó ese momento. Gracias, Momo, por su historia y un abrazo a todos los moteros y los que andan por ahí en las carreteras con mucho cuidado, ¿no? Con mucho cuidado, cuídense bastante. Estamos con historias hasta ahora. O a la línea telefónica, la Mega, buenas noches. Buenas noches, Daniel. Ignacio desde Medellín. Ignacio desde Medellín, señor, bienvenido. ¿Y qué le pasó a usted? No es propiamente historia, solo que tienes un tema pusiste un tema muy interesante que tal vez en otro programa dijiste que lo puedas debatir, que es sobre si el futuro o la vida está escrita como en un libro o no. Sí. Y solo para compartirte un criterio de que en parte sí y en parte no, es decir, el ser humano, como asumimos, porque no lo sabemos todo, asumimos que no es un individuo integral, sino que tenemos varias facetas de nuestra vida y principalmente podemos ser o somos un ser espiritual metafísico y un ser físico. Lo que te decía que en parte está escrito o en parte no, la parte espiritual y metafísica de hecho está escrita porque es, digamos, hablando en términos económicos, la parte macro, la parte principal, lo que regenta nuestras vidas, está escrito como en un libro, que es lo principal. Y la parte física, la parte mecánica, digamos así, lo que nos corresponde a nosotros en el día a día, como poder de acción, poder maniobrar, el libre albedrío, llámalo como quieras, es la parte pequeña. En eso no está escrito, porque esa parte pequeña, mecánica de nuestro existir, es la que podemos maniobrar, es la que no está escrita porque son apenas detalles de algo muy, muy elemental que se le deja, digamos, al limitado ser humano para poder vivir su día a día con variaciones. Me voy a amarrar primero el zapato izquierdo que el derecho, etcétera, pero en lo fundamental, en el ser metafísico, espiritual, en lo macro, en lo importante, sí hay un escrito. Ignacio, pues buenísima su llamada, le agradezco mucho y ahí está la opinión de él de algo que surgió ahorita que hablamos de la astrología, si el destino está escrito o no. Muchas gracias por su opinión. Un día le vamos a dedicar ese tema para que ustedes opinen y lo vayan pensando.
¿Será que está escrito o no en su totalidad? En los pequeños detalles sí podemos tomar decisiones. Perfecto el ejemplo que él ponía. Primero me amarro el zapato izquierdo, de hecho eso no, de pronto no me afecta en nada. Pero ya en las grandes decisiones o cambios radicales de nuestra vida, eso sí puede que ya esté escrito, ¿no? Esa, como decía Daniel Daza, el destino está escrito. Usted puede cambiar el camino, modificar el camino, pero igual va a llegar al lugar. Usted este fin de semana que viene con puente, usted dice, bueno, me voy para Medellín en mi carro. Va a llegar a Medellín. Pues supongamos que sí, que va a llegar, que no pasa nada. Pero usted dice, no, pero ¿sabe por dónde me voy a ir? Por La Trocha. Porque quiero irme con mis amigos por allá en Trocha a trochar y vamos a morar el doble. Bueno, esos ajusticos. Eso es lo que quizás, pero igual va a llegar. Está escrito que tenía que llegar. Si no llega por un accidente, por ejemplo, estaba escrito que no iba a llegar allá y que iba a tener un accidente. Pero usted toma esas pequeñas decisiones. Esa también es bien interesante. Señor Kamikaze, buenas noches, bienvenido. ¿Qué historia quiere usted compartir en el cartel paranormal de la Meja? Dani, ¿qué hubo? Buenas noches para todos, ¿cómo van? Bien, señor, muchas gracias, bienvenido. Muchas gracias. Pues había hace mucho tiempo intentar de comunicarme con ustedes, pero obviamente es imposible, pero bueno, gracias a Dios se pudo llegar al tema. Pues hombre, hay una situación que me está pasando y ya van varios episodios, no sé si sea como tal o desdoblamiento o parálisis del sueño. Hace 3 días me sucedió nuevamente y pues es muy curioso porque pues ya me quedé dormido y yo me salgo como tal del cuerpo, veo que prendo la luz, voy a donde mis padres, veo a mis mascotas acostados en mi cama y nuevamente regresé y me acosté, pero yo sentía como, o sea, que tenía un manto blanco en mi cabeza y ya me volteé, digamos que para el lado derecho, cuando fue que sentí que alguien me abrazó, así como cuando uno, digamos que duerme en cucharita y me abrazaba y yo trataba como de soltarme hermano y no podía, haga fuerza y llamaba a mis padres y nada, yo decía, pero eso qué pasa, cuando fue que ya mi papá se acercó y fue como que me zarandeó, pero o sea, fue porque yo escuchaba que ellos así como con esa fuerza y ya fue cuando me despertaron y ya hombre pues me desperté obviamente sudando y el susto más berraco y temblando. Entonces es una situación, como te digo, varios episodios que me ha pasado. Entonces sí es un tema pues muy preocupante, la verdad no, pues no sé qué recurrir o qué hacer porque como te digo, y son, pues he leído que obviamente que hay espíritus como que se quieren apoderar pues, del cuerpo y eso, pero no sé si sea como tal desdoblamiento o sea parálisis del sueño, pero la verdad sí es un tema preocupante porque pues ya, como te digo, ver a mis mascotas y era donde están mis papás, salir a la sala y todo el cuento, Pues, entonces estaba muy asustado por eso, pues hermano. Kamikaze, ahí lo que yo he oído de invitados y expertos, pues primero aclarar que en eso no hay un manual ni una verdad absoluta, es lo que cada quien quiera creer, pero ahí cuenta usted dos situaciones. Una, sí puede ser un desdoblamiento porque la gente que logra hacer esto y que cree en esto, dice que es lo que usted acaba de narrar, que es como salir del cuerpo, dejar el cuerpo físico, salir en cuerpo astral y verse usted como si usted estuviera flotando, volando, como si volviera el hombre invisible, más o menos, para que me Sí, haga una idea y usted ve su cuerpo y la gente dice, qué angustia, yo me vi ahí y vi a mi perro, vi a mi papá, hay inclusive personas que dicen que no solo la casa, salen del barrio por la ciudad, en fin. Y eso dicen que sí, es desdoblarse, que hay gente que lo logra intencionalmente, otros no,
otros bajo meditación, otros de repente y es el susto más berraco porque qué angustia. Y lo otro es, la otra situación es quedarse paralizado, como bien se oye el término parálisis bueno, la parálisis del miedo, digámoslo así. Entonces la gente dice, ¿qué es? Que usted intenta moverse, gritar, hacer algo y no puede. Y usted se da cuenta que usted está despierto y usted dice, ¿qué me pasa? Y son unos segundos, en unos casos cuentan minutos, y la gente dice, no me puedo mover, no me puedo mover. ¿Qué será eso? Entonces, eso tiene dos explicaciones. Hay una explicación científica, que dicen que es como un cortocircuito que produce el cerebro. Entonces, su cuerpo se demora unos segundos en adquirir esa movilidad y, claro, usted entra en angustia, pero usted puede leer de eso científicamente y dicen que lo normal es que nos suceda al menos una vez en la vida. Claro, eso es una explicación científica. Que dicen, claro, se demoró en reaccionar el cuerpo, como un pequeño cortocircuito y la gente se angustia. Ahora, en lo paranormal, bien lo decía usted, la gente cree que son seres y ahí entran todos los seres, porque la gente dice que son brujas, que son extraterrestres, que son incubos, que son súcubos, que son ángeles, que, bueno, en fin, todos, y que aprovechan esos segundos en que logran a usted paralizarlo para robar su energía, para simplemente, qué sé yo, no sé cuál será la misión de esos seres, para alimentarse. Muchos de su miedo dicen que a veces incluso es el diablo y la gente paralizada ve al hombre de sombrero negro en un rincón y no pueden gritar ni moverse. Si no me lo has dicho. Entonces, pero, Sería peor. entonces, pero hay gente que dice que mezclando las dos, la científica y la paranormal, ¿qué sucede? Que por la angustia de uno verse paralizado, no poder moverse, como que uno dice, no, estoy muriendo, me va a dar un infarto, qué sé yo, que se empieza a todavía a psicosear más, que dura, se alarga la parálisis. Y del mismo miedo empiezan a ver cosas, empiezan a ver las sombras, a estos seres, empiezan a sentir la presión en el pecho, entonces dicen que son las brujas. Pero lo que le digo, Cami, le toca a usted inclinarse a lo que usted quiera creer. Claro, mire, hay una cantidad y personas que sufren de esto, le van a dar mil soluciones que uno le dice, use la oración. Cuando la gente les dice, oren, recuerden el Padre Nuestro, el Dios te salve, el Salmo 91. Otros dicen, hay una que causa gracia, pero mucha gente la cuenta, y es que intente mover el dedo gordo del pie. No sé qué tan cierto sea porque no me ha pasado esa parálisis, pero en serio, sin mamar gallo, hay gente, y uno ve y mucha gente dice, intente mover el dedo del pie. Otros dicen, simplemente tranquilícese, intente respirar con calma, como cuando las personas hiperventilan por un miedo o algo, que empiezan a respirar mal y por eso se les empiezan a encalambrar las manos, se les empieza a cerrar el pecho y cada vez se angustian más porque creen que es un infarto, entonces respiramos mal y al respirar mal, ¿qué pasa? Hiperventilamos, hasta de pronto causar un desmayo. Entonces le dicen a uno, cálmese, tranquilícese, respire con calma y todo se va a solucionar. Pero le repito, Gami, no le estoy dando la respuesta ni la tengo. Le estoy contando todo lo que la gente cuenta a raíz de su experiencia. Y usted que lo está viviendo, usted decide qué hacer y qué solución encontrar, porque sería fácil decir, usted está pasando como un médico, tómese esto y ya, solucionado. No. No sé si usted es creyente o no, o si duerme con un escapulario se solucione, no tengo ni idea. También que la sugestión, que de pronto que se acuesta uno lleno, bueno, tantas cosas. Eso le decía la abuelita, no se acueste lleno que tiene pesadillas. Eso.
Y hay gente que cree en Pero eso. decía yo, cuando sentí que había alguien que me, o sea, como que lo apergolla a uno y la pierna encima y yo era moviéndome, y yo he visto qué pasa, pero muy, muy maluco. Pero sí, hay que seguir como instruyéndome mucho en el tema porque sí, sí, me tiene como asustado y preocupado. Sí, exacto. Ahí ya le di la explicación y puede encontrar 1000 explicaciones. Si se quiere inclinar a Ah, las científicas, muy válida, es valiosa, pero si se va más por el tema espiritual, va a encontrar 1000 cosas que hacer. Ya ustedes verán qué cree, aplicarlo y mirar si hay solución, ¿vale? listo, Dani. Muchas gracias por escucharme y por darme contar mi historia. A Un usted, abrazo. Cami, gracias. El abrazo también para usted. Vamos acercándonos ya casi a la medianoche. Por aquí tengo en la línea a alguien. La Mega, buenas noches. La Mega, buenas noches. Señor, bienvenido. ¿Cuál es su historia? Pues estabas hablando sobre las decisiones. Ok, en la astrología, como el destino, si esto está escrito o no. ¿Qué quiere decir usted de eso? No, o sea, pienso que el destino no está escrito, ¿no? No soy una persona religiosa, creo en muchísimas cosas bajo la magia, pero la magia tiene un dictamen que dice 6 minutos para pensar, 6 horas para tomar una decisión, 6 días para clarificar la decisión y 6 meses para tener la determinación de una decisión. Yo te pregunto, Dani, si yo me quedara todos los días acostado en mi cama, escrito está que yo tengo que quedarme en la cama 6 días o 6 noches, o si yo no como, si yo no salgo a trabajar en mi carro porque soy un Jazz Parrot, ¿tú crees que va a llegar el Dios y me va a decir, tome la canasta de comida porque es que tú eres un hijo mío y aquí te voy a dar la canasta de oro? ¿Tú crees que estaría escrito eso? Pienso que no. La magia tiene un dictamen y dice que si yo no trabajo y no me esfuerzo, pues la magia no me va a servir para nada, ¿no? No es como mucha gente dice que es que la brujería va a ser para traer dinero y demás, ¿no? Si tú no te sales a trabajar, tú no vas a tener nada. La magia lo dice. Esfuérzate y yo te daré a la ayuda. Como dice una parábola de Dios, ayúdate que yo te ayudaré. El que madruga a Dios le ayuda, pero si yo me levanto a las 5 de la mañana a trabajar, créeme que voy a tener un día bien. Entonces no pienso que el destino lo tengamos escrito, el destino lo escribimos nosotros a diario. Y lo digo por algo que me pasó en estos días, que para mí fue algo muy duro para mi vida, en la parte emocional, que si yo no ponía un stop a esa decisión, a esas cosas, pues yo no iba a hacer nada, me iba a ir a un hueco. Entonces eso estaba escrito de que yo me iba a ir a ese hueco, de pronto hasta quitarme la vida, o iba a salir de ese hueco. ¿Tú qué opinas, Dani? ¿Qué piensas tú de eso? No hay una respuesta absoluta. No tengo ni idea. Exactamente. No tengo ni idea porque podría estar escrito y todo lo que nos sucede está escrito, así no lo creamos. Como puede que no. Entonces, claro, nunca va a llegar a la respuesta final tal. El astrólogo decía que para él sí está escrito. Pero claro, usted decía, Dani, está escrito que de pronto nos quedemos en una cama, vagando, y de pronto nos llegue la plata del cielo. A lo mejor sí está escrito. Puede que sí. El astrólogo dice, y qué pena poner palabras, Daza lo ha dicho, si en la carta astral dice que usted va a tener plata, le va a llegar. ¿Cómo? Bueno, pero si es que decimos y partamos que yo no se creería en la carta astral porque es que los romanos se copiaron de los griegos. Ah, no, Y claro. después Y para creer en la carta astral te tocaría creer que el destino está escrito, que eso era lo que debatíamos ahorita.
Pero lo que yo le digo a usted, a lo mejor todo lo que nos sucede sí está escrito. Claro, usted bien lo dice, si yo no salgo a trabajar no me va a llegar el dinero para hacer mis gastos rutinarios y diarios y para invertir en cosas, en fin. Pero, ¿qué tal que esté escrito que usted adquiere un carro, va a salir a trabajar, va a madrugar, se va a chocar, o se va o a ganar la lotería, o le van a ofrecer el trabajo, se va a casar, va a tener 3 hijos? Claro, uno cree que es por sus decisiones, como usted bien lo acaba de decir. Ayúdate, que yo te ayudaré, pero compruébeme que eso no está escrito. No se puede. Hay una forma muy fácil, porque yo te puedo decir que los romanos son la copia, ¿sí? En los signos hay 24 signos, pero es que, ¿cómo vamos a trascender de un signo a otro signo inmediatamente? O sea, hoy acaba Géminis y mañana empieza, por decir, vamos a hablarlo así, Leo, se acaba el 23 de agosto y empieza Virgo. ¿Cómo hizo los griegos de meter un machetazo ahí así para poder decir que los signos van de 180 grados a 360 grados? No, hay un intervalo que la luna tiene un breve cambio. Y si tú miras, ahorita estuvimos en plenilunio, que fue ahorita el 24, que pasó algo astrológicamente, que volvió a unirse un Beltrán con la luna llena. Eso pasó en el 2016, no me crean, lo pueden buscar. Y pasó ahorita otra vez. Lo cual, ¿cómo los griegos pudieron hacer eso? Hay 24 signos. Y si el astrólogo lo dice, y se lo puedo demostrar, que son 24 signos. Astreo, Delfos, todos los demás signos intercalan ese breve camino de entrar al próximo signo. Por eso les digo yo, la carta astral no existe, porque fue una copia de los romanos, que cogieron la cultura antigua, la antigua magia, y cogieron los signos. Porque los signos los representaron los romanos como Júpiter. ¿Para qué? Porque ellos querían quedarse ahí, querían tener sus propios dioses, los cuales los cogieron de la antigua religión. Bueno, pues hombre, válido lo que usted dice, totalmente válido. Me encanta su aporte, porque aquí yo siempre digo, la verdad no la tiene nadie el que quiera creer, pero qué buen aporte el que usted da y su conocimiento sobre estos 24 signos. Amigo, muchas gracias. Válido. Cierro con un oyente más, tengo 2 minuticos. Diego, buenas noches, bienvenido al Cartel Paranormal. ¿Qué nos quiere contar? No oigo a Diego. Diego, no se le oye. Diego. El micrófono, fallas técnicas. Diego. Diego. Algo pasó con Diego.